puede generalizar porque no tenemos conocimiento global de cuántas iglesias lo aplican y cuántas iglesias no. Según, vamos a decir, según vamos a decir que en redes sociales encontramos que sí es una gran cantidad de iglesias. Mas no podemos afirmarlo porque no tenemos conocimiento, vuelvo y repito, global, de quién sí lo hace, quién no lo hace, quién practica eso, quién no lo practica, quién está dentro de eso y quién no. Pero sin embargo, esto va para los que están. Esto va para las iglesias que son parte de estas organizaciones, que son parte de estas leyes federales que les proporcionan beneficios para esas iglesias. Las que no están dentro de esta ley, no hay problema para ustedes. Pero vean, la lista dice, número 1, socorro de los pobres, los afligidos, los desfavorecidos. Esta ley federal del gobierno de aquí de los Estados Unidos es parecida a lo que Dios demanda a las iglesias, empezando por los dirigentes. El socorro a los pobres, los afligidos, los desfavorecidos. O sea, para ser parte de esa organización o de esa ley, a las iglesias no debería de costarles ningún trabajo, porque ya Dios lo mandó. Háganse cargo de los pobres, ayuden a los pobres, los que tienen más, los que trabajan, que se esfuerzan, los que tienen algo, compártanlo con los que no tienen. O sea, no debe haber problema para una iglesia. Ahora, tampoco puedo poner la carga sobre la iglesia y el problema la iglesia o la congregación. El problema va con el dirigente. Porque el dirigente muchas de las veces ni siquiera hace saber a la iglesia que está dentro de esta organización, ni siquiera hace saber a la congregación que es parte que es parte de esa organización y que está afiliado o que está apoyado o que está de alguna manera la iglesia favorecida o que está de alguna manera sí afiliada a esta ley, a esta organización. Ni siquiera lo van a saber. Hacen ellos allá en una bolita entre 3, 4, 5, a veces familiar, o a veces nada más 2 o 3 que ahí que tienen como el presidente su gabinete. Pero la congregación no es digna de saber esto. La congregación, según ellos, no es digna de todo esto porque ellos se sienten en otro nivel y ven a la iglesia como más por debajo. Y ese es un pecado. Es un pecado porque la ley exige otra cosa. Esta ley gubernamental exige otra cosa para poder ser parte de esa ley y de esa organización. Ahorita les voy a explicar. Pero vamos a empezar paso a paso. No debería de haber problema para el dirigente de una iglesia cumplir con esto. Porque ya una vez que está dentro de esa ley o de esa organización, deberá de darlo a conocer a la iglesia y incitar a la iglesia a cumplir con ese requisito. Porque imagínense, para esos que están dentro, que el IRS un día les haga una revisión y se dé cuenta que no están cumpliendo con esos requisitos, o que estos portadores de la ley les den una visita también y que se den cuenta de que no cumplen con los requisitos, van a estar en un serio problema, incluso legal. Legal, porque esto es legal. Estamos hablando del gobierno, las leyes gubernamentales. La ley 26 con el artículo 501C3, eso es lo que representa. Y vea, aparte del socorro de los pobres, los afligidos, los desfavorecidos, la promoción de la religión, o sea, la predicación del evangelio, tampoco debería haber problema para estos personajes, tampoco ahí. O sea, ¿cómo va a haber problema si la divulgación del evangelio es a lo que Dios nos ha llamado, a lo que Dios nos ha mandado? ¿Cómo? O sea, las dos primeras cláusulas no debería de tener ningún problema un dirigente o un pastor para poder cumplir con esos dos requisitos. El ayudar a los pobres, socorrer a los pobres y el darle promoción a la religión, o en este caso a nuestro evangelio, no debería haber problema. O el avance de la educación o la ciencia. ¿Se puede levantar una escuela dentro de una iglesia? Para garantizar la educación también.
Aquí también se puede cumplir. O sea, en otras palabras, las iglesias que están afiliadas o que están asociadas a esa organización de esa ley, están obligadas también a tener una escuela para garantizar la educación de los estudiantes. Otra cosa, cláusula número 4, erigir o mantener edificios públicos o monumentos. Bueno, eso en parte igual no creo que aplique, no creo que sea necesario. Pero vea, reducir las cargas del gobierno. Reducir las cargas del gobierno. Hay programas que la iglesia fácil pudiera solventar o pudiera fácilmente aplicar, como la creación de árboles, la plantación de árboles, o el enviar un escuadrón de hermanos o de hermanas o de creyentes que llegan, que se congregan a ir a prestar alguna ayuda a la ciudad o algo. O sea, se pueden crear cosas para reducir, como dice aquí, las cargas del gobierno. Ahora también se pueden tomar las cargas del gobierno como los problemas. Entre más la iglesia crezca y entre más gente haya convertida y transformada al Espíritu Santo, a la verdad de Dios, al camino del Evangelio, menos problemas hay también para ese gobierno, para esa ciudad. Otra cosa, no debería haber problema tampoco para un dirigente de una iglesia. Pero si hubiera transparencia, si hubiera honestidad, si hubiera sinceridad, delante de Dios primero, pero también delante de los portadores de esta ley o de esta organización y de la congregación también. Porque usted va a ver más adelante lo que exige también esa ley. Luego dice, reducir las tensiones en los vecindarios. Entre más corra la palabra de Dios en los vecindarios, más se van a reducir también las tensiones. Porque cuando el hombre recibe a Cristo, cuando el hombre es transformado, deja de ser lo que antes era. Entonces, en un vecindario, la transformación de 100 personas cambia por completo ese vecindario. Ahora, ¿por qué muchas de las veces no pasan esas transformaciones masivas? ¿Por qué no pasan? ¿Por qué no se ven hoy día? Por la deshonestidad de los dirigentes de la iglesia, por la falta de obediencia a Dios de los dirigentes de las iglesias, porque Dios va a respaldar al dirigente si es una persona honesta, si es una persona íntegra, si es una persona sincera. Dios lo va a respaldar y puede haber incluso conversiones, transformaciones masivas. ¿Por qué no? Dios tiene ese poder. Pero el problema es que si no se predica la verdad, si la persona no vive la verdad, si la persona no es honesta, no es sincera, no es genuina, no es íntegra, pues ¿cómo Dios va a hacer tal cosa? Mire, me acaba de platicar, y esto es algo diferente, pero me acaba de platicar un compañero de trabajo, que ni cristiano es. Me dijo, ¿no te has dado cuenta, Gustavo? Miré, dice en Instagram, que allá en Israel, dice, de allá los judíos, musulmanes, 400, un número grande, 400, dice, todos ellos hablaron, dieron testimonio. Ahora, yo no sé si sea cierto o no, solamente les cuento lo que él me platicó. 400 varones, 400 hombres de allá, del Medio Oriente, musulmanes, tuvieron un sueño de Jesús, un sueño de Dios, dice, y los 400 terminaron convirtiéndose al Evangelio de Cristo. Puede ser que sí, Dios tiene ese poder, pero que Dios tenga que valerse de un sueño en lugar de una palabra predicada por un siervo, quiere decir que algo no está bien, algo no está caminando bien. O sea, que Dios tenga que valerse de darle sueños, está bien, o sea, no voy a criticar la manera como lo hace el Señor, pero que 400 sueños transformen, conviertan a 400 personas, cuando la palabra de Dios por medio de un predicador puede hacerlo. O sea, quiere decir que Dios lo puede hacer, y Dios se va a valer de lo que sea para lograr su propósito, pero te quiere a ti, me quiere a mí, aptos para poder hacer esas maravillas, esas señales tan grandes, tan poderosas. Pero bueno, vean. Defender, bueno, sigo adelante. Número 8. Eliminar los perjuicios y la discriminación.
Todo eso el Espíritu Santo lo hace, lo logra con la persona cuando le acepta, cuando le recibe. Vea, todo esto no debería de haber problema para un dirigente de iglesia ni para la iglesia. Si realmente se interesara en cumplirle a Dios y en cumplir también el no fraudular o el no de alguna manera desobedecer todo esto, porque si una vez que entra el dirigente de la iglesia a afiliarse a esta organización, a afiliarse a esto, tiene que cumplir todo esto. Esto no es un juego, tiene que cumplir todo, porque si no puede haber consecuencias legales. Puede haber consecuencias legales, se los digo, en el nombre de Jesús. Ahora, defender los derechos humanos y civiles. El que tiene el amor de Dios no le cuesta trabajo esto. El que tiene el Espíritu Santo de Dios no le va a costar trabajo esto. Entonces, el pastor lo que necesita es una iglesia convertida. Una iglesia convertida, que la mayoría estén llenos del Espíritu Santo, para que pueda ser un ejército de Dios, con el amor de Dios, presentado en las calles, en las comunidades, por donde quiera que camine. Ese ejército va a ir haciendo grandes cosas para Dios, pero que estén llenos del Espíritu Santo. Pero todo va de la mano. Todo tiene que ver con la obediencia. Si no, ¿para qué Dios quiere un dirigente en una iglesia? Dios puede hacerlo todo sin esa cabeza, sin ese líder. Mas, sin embargo, Dios lo tiene ahí, primeramente, para que le sea fiel a Él, para que le obedezca y para que sea un ejemplo. Es una carta leída para Dios. Es una carta leída en representación del Evangelio, en representación del Cristo de la gloria. Entonces, no debería de haber problema. Mas, sin embargo, por la deshonestidad, por la falta de integridad, por la desobediencia, la rebeldía ante su Dios, es que no pasa todo eso. Y todo esto, pues, se lo pasan como si no estuviera. Y vuelvo y repito, esto es legal. Esto es legal, y todos aquellos que lo estén violando pueden tener serios problemas. Pero bueno, ya voy a llegar a lo más fuerte y lo final. Combatir el deterioro de la comunidad y la delincuencia juvenil. Instruye al niño en su camino, y aun cuando llegue grande no se apartará de él. Está bien eso. Y que los padres hagan caso a Dios y que se entreguen al 100% a la educación de sus hijos. También. Que la esposa, la madre, atienda a sus hijos mayormente cuando son bebés, cuando están chiquititos y que no pueden valerse por sí mismos, y que no importa que esté encerrada ahí en esas 4 paredes día y noche con su niño, atendiéndolo. Es parte del mandato de Dios, es parte del llamado de Dios. Su ministerio principal, hermana, su ministerio principal, mujer, cuidar de sus hijos, atender a sus hijos, para que crezcan sanamente, para que crezcan en el temor de Dios, en el temor a la palabra de Dios, con conocimiento, antes de andar por allá tratando de corregir a los hijos de otras. Primero en tu casa, entre 4 paredes, corrigiendo a los tuyos, dice el Señor. Esa es la verdad de Dios, aunque no te guste, aunque te duela, y aunque los que te guían, que te están torciendo, que te están desviando y que te están engañando, aunque no les guste, aunque no les parezca, la verdad de Dios es esta. Tu interés debe de estar por los tuyos en tu casa. ¿Quién más va a ser por los tuyos sino tú? Y eso es lo que Dios quiere, mujer. Eso es lo que Dios quiere, hermana. Dile al pastor, cállese la boca en el nombre de Jesús, con respeto. Pero si yo hago lo que usted me está diciendo, ¿qué va a pasar con mis hijos? Si mis hijos ahorita están en problemas. Mis hijos ahorita no me obedecen. Mis hijos ahorita ni siquiera vienen a la iglesia. Mis hijos ahorita andan así, andan así. ¿Cómo que yo vaya a atender a otros? No. Déjeme atender los míos. ¿Qué cuentas le voy a dar a Dios? Sea sabia, hermana, y edifique bien su casa. No sea la necia que la derriba con sus manos. Bueno. El mensaje no es de eso, ¿verdad? Pero igual también es palabra de Dios, lo siento en mi espíritu. Pero vea,
Combatir el deterioro de la comunidad y la delincuencia juvenil. Entre más se distribuya, corra la palabra de Dios ungida con poder, menos problemas va a haber de delincuencia juvenil. Pero todo empieza por las cabezas, hacer las cosas bien como Dios manda. Muchos pastores son culpables y responsables de todo esto porque no atienden a Dios, porque no obedecen a Dios, porque no atienden al llamado, no han alcanzado a entender el nivel de magnitud de su desobediencia y su rebeldía a la palabra de Dios, al Espíritu Santo, y por causa de eso es que la delincuencia sigue adelante, la rebeldía sigue adelante. Perdóneme, pero esta es la verdad. Dios reprendió a los pastores de Israel, como también hoy día está reprendiendo a los pastores de California, en el nombre de Jesús. Al que le venga el saco, que se lo ponga, dice el Señor, en el nombre de Jesús. El que apacienta bien, el que es buen obrero, siéntase libre de esta palabra, no es para usted. Pero el que se apacienta a sí mismo y que no apacienta a las ovejas, para usted es esa palabra, para ellos es esta palabra, en el nombre de Jesús. Y ahorita le voy a explicar por qué. Primera de Timoteo capítulo 5 versículo 17, en el nombre de Jesús. Los ancianos que gobiernen bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. ¿Quiénes? Los que sean dignos. No todos. No porque sean ancianos son dignos. No. Aquí el Señor dice los que sean dignos de doble honor. O sea, los que sean dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Esos sean los que gobiernan bien. Quiere decir que Dios no está tirando en general a todos, solo los que gobiernen bien. Y la Escritura dice, el que no puede gobernar bien su casa, ¿cómo va a gobernar la casa del Señor? ¿Cómo puede esperar una congregación que si el pastor de la iglesia no es capaz de cumplir los requisitos a Dios, ¿cómo va a poder guiar a la iglesia? Si en lo poquito está siendo fiel, no puede cumplir los requisitos. Y los requisitos ponen la vara alta. No amadores del dinero, de ganancias deshonestas. Porque raíz de todos los males, dice el Espíritu Santo, es el amor al dinero. Y por eso muchos se han desviado de la verdad. El dinero ha desviado a muchos dirigentes, pastores, de la verdad de Dios, de la voluntad de Dios. Y por ende no son dignos. No pueden ser honrados. Ni por Dios, ni por la grey de Dios. Por eso la congregación debe de despertar y debe ver a quién sí debe honrar, a quién no. A quién, o sea, en otras palabras, Dios no demanda obediencia en todo a los pastores. No, esa es una mentira. Dios no demanda obediencia en todo. Y lo dice cuando dice, no le digas amén a todo, porque amén es decir sí, amén es aprobar, amén es estar de acuerdo. Y cuando Dios dice, no le digas amén a todo, es que Dios te está diciendo, no debes obedecer en todo. Despierta, iglesia, en el nombre de Jesús. Despierta. Vea, raíz de todos los males es el amor al dinero. En esta cláusula, mis hermanos, vea, esto es lo más tremendo. También demanda, y me voy a ir a la cláusula, aquí la tengo también. Usted la tiene ahí, yo la tengo acá también. Ahorita me voy a ir a esa cláusula para poder explicarle acerca de esto. Y ya con esto termino. Deme 5 minutos y en 5 minutos termino. Dice, la ley 26, Código Estados Unidos 501C3, dice, vamos a ver aquí en español porque está en inglés. No soy muy bueno para el inglés. Vamos a ver, dice,
Español. No me la quiero dar en español. A ver, vamos a ver. Bueno. Dice, esta ley exige fomentar la selección de alimentos saludables, el alivio de los pobres. Dice, educar a la comunidad sobre estilos de vida saludables. Ok, algo más importante. Aquí está, vamos a ver. Bueno, no lo puedo encontrar porque no puedo cambiar del inglés al español. Pero dice que esta ley o esta organización exige, creo que ya encontré una parte, dice, una organización sin fines de lucro, dice, es una organización que no distribuye ganancias entre personas individuales. O sea, el pastor no puede lucrar, el pastor no debe tomar de lo que los donantes, que en este caso la organización o la ley, toma a los que dan en la iglesia como donantes. Pasan como donantes ante esta ley, ante esta organización. Dice, una organización sin fines de lucro es una organización que no distribuye ganancias entre personas individuales, como propietarios o accionistas, el pastor. En cambio, los ingresos de la organización se utilizan para promover el compromiso de la organización con el servicio público. Hay muchos tipos de organizaciones sin fines de lucro. Algunas están exentas de pagar impuestos y otras no. Ok, ¿por qué? La razón principal por que las iglesias se toman de esta ley o de esta organización para evitar pagar impuestos. Es lo que hacen muchos, para evitar, porque esta ley los deja exentos, fuera, libres de pagar impuestos. Y muchos se han aprovechado. Hay historias comprobadas que muchos se han aprovechado porque se toman de esta ley para comprar propiedades a nombre de la iglesia. Compran su carro, compran su casa, compran sus ranchos, compran sus mansiones a nombre de la iglesia, utilizando esta ley para poder quedar exentos o fuera también de pagar impuestos. Esta ley lo permite. Esta ley para eso es. Entonces, ok, vea lo que sigue después. Una organización sin fines de lucro, 501C3, es una organización sin fines de lucro que el Servicio de Impuestos Internos, IRS, por sus siglas en inglés, reconoce como exenta de impuestos, exenta de pagar impuestos federales sobre la renta, porque está organizada u opera principalmente con fines religiosos. O sea, todo apunta a las iglesias. Con fines religiosos es lo principal. Por eso no le cuesta trabajo a las iglesias el poder afiliarse y el poder ser parte de esta ley y de esta organización, porque ellos, su principal objetivo son las iglesias. Es su principal objetivo de esta ley o de esta organización. Ahora vea lo que dice. Principalmente con fines religiosos caritativos, científicos, educativos o fines similares. Sin embargo, la organización podrá participar en actividades menores no exentas siempre que no constituyan una parte sustancial de sus actividades. Ahora, la organización sin fines de lucro 501C3 a veces se denominan organizaciones benéficas para mantener su estado de exención de impuestos. Las organizaciones benéficas deben seguir ciertas condiciones que incluyen: nadie en la organización puede tomar las ganancias de la organización para sí mismo. Ninguna parte sustancial de las actividades de la organización puede ser un intento de influir en la legislación, de cabildear, y las organizaciones no pueden participar en campañas políticas. O sea, eso deja a la iglesia, a los pastores, a los dirigentes fuera de la política. Los elimina completamente de toda intención política. Ahora,
Es lo que quería encontrar, no lo puedo encontrar, pero hay una parte donde dice que las iglesias o las organizaciones o las empresas están exigidas por esa ley a dar cuentas a los donantes de lo que se hace con el dinero, de lo que se hace con lo que donan. Y en este caso, para ellos los donantes son todos o somos todos los que damos el diezmo y que damos la ofrenda en la iglesia. En otras palabras, esta ley y esta organización exige legalmente que los pastores constantemente estén dando cuentas a la iglesia de qué se hace el dinero, de lo que están dando. Tienen el derecho. Por eso es que este mensaje se llama mis derechos congregacionales, porque si usted está dando su diezmo o su ofrenda o ambas cosas, usted tiene todo el derecho como hijo de Dios de exigirle a su pastor, al dirigente de la iglesia, con todo respeto, pero usted tiene todo el derecho de exigirle qué se hace con lo que usted está dando, qué se hace con lo que toda la congregación está dando, porque esta ley exige. Esta ley exige. No es nada más algo como se crea y ya, no. Hay exigencias. Nomás que no lo puedo encontrar porque no puedo cambiar del inglés al español. Pero usted lo va a tener ahí y a ver si lo puede encontrar. Pero ahí dice claramente que constantemente el involucrado debe de estar dando cuentas, debe estar dando a conocer el estado a los donantes, en este caso a los que ofrendan, a los que diezman, porque para ellos, para esa ley, nosotros somos donantes. Y así lo están haciendo pasar, así lo están haciendo ver para la iglesia. Los pastores saben esto, los que están al frente de eso, los que están afiliados a eso, dentro de eso, saben eso, que para esa ley nosotros somos tomados o contados como donantes, pero la ley les exige que deben de dar cuentas constantemente. Ahora yo diría, no cada semana, no cada mes, que debería de ser, pero cada 3 meses o cada 6 meses, dar cuentas. Transparencia, dice el Señor. Transparencia, sinceridad, que nada debe, nada teme. Muéstrale a Dios que eres transparente. Muéstrale a Dios que eres honesto. Muéstrale a Dios que no tienes nada que esconder. Y muéstrale también a la grey de Dios. Muéstrale a la congregación también de Dios. Aunque no te lo exija la ley, te lo exige Dios. Aunque no te lo exija esa organización, te lo exige el Espíritu Santo. Honestidad quiere el Espíritu Santo. Sinceridad quiere el Espíritu Santo. Jesús de Nazaret. Demuéstrale sinceridad y honestidad a Dios. Transparencia. Y muéstraselo también a la grey de Dios. A la congregación. Que dicho de paso, a ti te conviene. Te conviene. Si no tienes nada que esconder, pues hazlo para que te congracies más con verdaderamente, para que la gracia de Dios descienda sobre tu vida y para que entonces la iglesia pueda ver esa transparencia y pueda ver esa honestidad y te pueda seguir como guía, te pueda aceptar como guía. Todo esto ha estado escondido, ha estado tapado, pero ha llegado el tiempo, dice el Señor, en que se destape. Si realmente eres honesto, pastor, si realmente eres honesto, dirigente de iglesia, comienza a darle cuentas a tu congregación de qué es lo que haces con el dinero, que ni es tuyo, porque todo lo que entra le pertenece a Dios. ¿Acaso no lo dices tú también? ¿Que todo es de Dios? Pues entonces demuéstralo no solamente con palabras, demuéstralo con hechos. Si todo es de Dios, entonces no tienes nada que temer. Demuéstrale a tu congregación que eres honesto, que eres íntegro, que eres verdaderamente, que Dios no se equivocó contigo, ni que tampoco la congregación se va a equivocar contigo. Demuéstrale. Comienza. Cada mes, cada 3 meses. Muéstrale a la iglesia, a los que dan. Muéstrales qué es lo que se está haciendo, qué se está comprando, qué se piensa comprar, qué ya se compró, qué se está haciendo, cuánto hay. Que dicho de paso también, hay otra información también aparte de eso. Este tipo de leyes tampoco permite que la familia pastoral o que el mismo pastor o que los más allegados sean los que cuenten el dinero. Tiene que haber un grupo enviado por ellos o un grupo que sea dado por la misma ley federal para que vengan a contar ese dinero. Pero ¿por qué no lo hacen?